Señora Presidenta, señora Secretaria y señores ponentes, voy a hacer 4 comentarios a la propuesta de reforma política que permítanme decirles, desde hace años no veía una propuesta tan retadora para cambiar el sistema político colombiano. De verdad implica, y la invitación cuando discutan esta reforma política es entender de manera integral la propuesta que está haciendo sobre 3 pilares que son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. El primer pilar está hablando de un sistema de representación política basada en afiliados, es decir, partidos políticos con afiliados, registro de afiliados, que implique, segundo pilar, una democracia interna como requisito para las decisiones de la organización política, pero además también como requisito para la conformación de las listas y decisión de quiénes son sus candidatos y candidatas. Y tercer pilar, si tengo un partido de afiliados, con una lista de afiliados, con una democracia interna, obviamente necesito una financiación donde el músculo del Estado sea muchísimo más grande para poder tener una vida más democrática. Y una cuarta reforma que voy a dejar solamente con unos comentarios breves al final, que es al Consejo Nacional Electoral, porque me voy a concentrar en lo que es el centro de esta propuesta de reforma. Sistema de representación política lo voy a resumir de la siguiente manera. Hoy hablamos de organizaciones políticas. La reforma nos habla de partidos políticos, movimientos políticos y elimina la figura de grupo significativo de ciudadanos. Los partidos y los movimientos políticos deberían ser la base de su construcción, el registro de afiliados. Solamente a manera de datos, último proceso electoral del 2023, se inscribieron 1.630 grupos significativos de ciudadanos, que en lógica de elecciones empiezan el próximo mes de marzo del próximo año a recoger firmas. Del próximo año, sin presentar ingresos y gastos, sin saber monto, origen y destino de los recursos para la recolección de firmas. De esos 1.130, solo 560 presentaron firmas. Y de esos 560, solamente se inscribieron 392. Hoy, lamentablemente, los grupos significativos de ciudadanos son una competencia desleal a la mayor apuesta que debe hacer este país, que son partidos políticos fortalecidos con unas propuestas ideológicas y unos candidatos que presenten a la ciudadanía. ¿Qué nos está diciendo la propuesta? Y yo les agradecería que regresaran a la propuesta original y que después le hiciéramos ingeniería de detalle a la ponencia. La propuesta original está diciendo algo muy sencillo: organización política y partido político, y yo quisiera que en la ingeniería de detalle viéramos las reglas para los partidos políticos porque son un poco confusas. 0,2% del censo electoral, ¿eso qué significa? Que se necesita 78.000 afiliados para poder tener la personería jurídica en un movimiento. Voy a dejar partido político por algo que el representante Jubinao tiene toda la razón. No son claras las reglas de diferenciación entre partido y movimiento. Esa es parte de la ingeniería de detalle que hay que hacer. Un partido tiene unos requisitos, tiene un tamaño y debe tener unos derechos diferentes a un movimiento político, que entendiendo el sentido de la reforma es adquisición progresiva de derechos desde el nivel departamental. Es decir, tenemos movimientos políticos que pueden competir en el nivel departamental, partidos políticos nacionales que tienen representación en el Congreso, Presidencia de la República, y podrían competir en el nivel nacional. Las diferencias no están claras, pero es un tema de ingeniería de detalle. Candidaturas nacionales. De acuerdo a la postura de la propuesta inicial, debería ser el 50% en los territorios que sumen el 50% del censo electoral. ¿Eso qué significa? Porque la redacción original es confusa. No que necesitan el 50% de afiliados, no.
significa que mis afiliados, mis 78.000 afiliados, deben estar distribuidos en los departamentos que sumen entre ellos el 50% del censo electoral. En estricto sentido, 6 departamentos más grandes suman ese número de afiliados. Pero en la ponencia sí se genera una confusión, porque la ponencia termina diciéndome que necesito 15% del censo electoral, que significa 5.8 billones de afiliados. Eso es una locura. Tenemos que volver a revisar los datos. Candidaturas regionales, tercera regla, absolutamente interesante. 1% de los afiliados debe estar para el movimiento político donde yo quiera poner candidaturas. Departamento 1%, voy a poner el ejemplo. En Bogotá, candidato a la alcaldía o consejo debería tener al menos 60.000 afiliados. Cali, doctor Duvalier, 18.000 afiliados si quiero presentar candidatura al consejo, a la alcaldía, pero si quiero presentarlo del Valle del Cauca, 37.000 afiliados. ¿Eso qué significa? Que los movimientos políticos se piensan regionalmente. ¿Qué se necesita desarrollar? Unas reglas absolutamente claras de diferencia de partido y movimiento, porque en la reforma constitucional, ojo, que no debe estar todo, no es claro. Hay que trabajar en esa ingeniería de detalle. Democracia interna. Si tengo afiliados, ¿cómo es la toma de decisiones? Democrática. ¿Qué me está diciendo la reforma? Oiga, ustedes tienen que establecer también en un desarrollo legal cuáles son los diferentes mecanismos de democracia interna. Consultas cerradas, consultas populares, convenciones. Desarróllenlo legalmente para tomar la decisión de cómo se definen estas candidaturas. Y les voy a poner un ejemplo. Colombia Humana. ¿Saben cuántos tiene hoy en el registro de afiliados? 0. 0 afiliados tiene Colombia Humana. Centro Democrático. ¿Saben cuántos afiliados tiene? 42.000. MAIS, 16.000 afiliados. Partido Conservador, 283 afiliados. Pero esto tiene una razón de ser. Tener o no tener afiliados hoy da exactamente lo mismo. Si pasamos a partidos de afiliados, tener afiliados me debería dar derechos, obligaciones, pero sobre todo recursos para la financiación del partido, porque yo no puedo pedir un partido democrático sin menos recursos, y financiación para las campañas. Hoy las organizaciones políticas tienen este tamaño de democracia. El doctor Duvalier preguntaba cómo se gasta la plata de los partidos. Yo le voy a decir en promedio cuánto se gastan en democracia interna. Los partidos que compitieron en las elecciones a Congreso de la República, el 2.44%. Ese es el tamaño de la democracia de nuestros partidos políticos, 2,44% de los recursos que le entrega el Estado. Necesitamos unas reglas específicas de financiación, de funcionamiento del partido y de campañas, porque ya no va a ser lo mismo la de un movimiento a la de un partido, y necesita unas reglas específicas. Y ahí nos vamos entonces al cuarto punto. Consejo Nacional Electoral. 9 magistrados, 6 años. ¿Dónde está de verdad el meollo del asunto? En separar quién postula a quien elige. A la misión de observación electoral, la elección en el Congreso de la República nunca le ha molestado. Pero sí es muy importante que quien postule los y las candidatas vengan de otro lado y podamos tener unas características que generen, ahora sí, unas designabilidades de entrada y de salida. No es suficiente 2 años en la salida. Es inadmisible que alguien que haya participado en la elección y declarado la elección de presidente de la República o del Congreso, de una alcaldía, termine siendo o ministro de ese gobierno o termine siendo directivo de una organización política cuando acaba de ser magistrado del Consejo Nacional Electoral. Elecciones escalonadas con presencia territorial, si no, no estamos haciendo nada. Si el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad de vigilancia y control, la financiación puede ser 100% privada, pero no estamos haciendo absolutamente nada.
Autonomía financiera administrativa ya la ha ido adquiriendo, pero lo que no ha adquirido es la independencia para tener credibilidad de los ciudadanos en las decisiones que están. Un minuto para finalizar. Claras de salida y dejar claro algo. Yo no sé si ustedes han caído en cuenta que en este momento cada 6 meses estamos cambiando de presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Saben ustedes cuál es el acuerdo político? ¿Quiénes van a arreglar? ¿Quién va a estar al frente de la presidencia en las próximas elecciones a Congreso, a Presidencia de la República? Yo sí creo que este Congreso debería saber sobre qué es el acuerdo político, estar cambiando presidencia cada 6 meses y a quién le va a tocar presidir las elecciones a Congreso y a quién le va a tocar presidir de este CNE las elecciones a presidencia. Muchas gracias, secretario. Gracias, doctora Alejandra Barrios, por su intervención.